Pero bienvenidos, qué lindo una vez más encontrarnos acá en el living de casa. Entren, pónganse cómodos. Qué placer este espacio. Gracias, Claudio María Domínguez, por el pase, y la realidad es que aquí estamos, listos para comenzar este lugar que lo hacemos desde el corazón. Abrimos nuestro espacio sagrado y seguro y nos conectamos de acá, donde está nuestra verdadera esencia, donde están nuestras certezas, nuestras verdades, nuestro auténtico ser esencial. Desde ese lugar no hay mente, no hay juicio, no hay tanta cosa que nos lleva por delante en la vida, en donde hay tanto prejuicio, tanto juicio, tanta opinión y tanta crítica. Desde acá hay solo un estado de plenitud, de gozo, de amor, un amor que claramente no es el amor romántico que hablamos los humanos, es ese amor trascendente. Cuando conectamos desde acá, conectamos con la compasión, con la aceptación, también con la intuición y con la sabiduría. Así que abramos este espacio, dirían los orientales, abramos el chakra del corazón y conectemos desde allá. Bueno, hoy tengo un programa, señores y señoras, de verdad de lujo. Un invitado que para mí es un honor tenerlo. Se llama Daniel Colombo. Muchos de ustedes lo conocen. Para mí es realmente una persona a quien admiro profundamente y agradezco por sobre todo que haya venido hoy a compartir este espacio desde el corazón conmigo en el día en que celebra una nueva vuelta al sol. Así es, el cumpleaños hoy, y lo vino a celebrar aquí, a hacer este vivo con nosotros, para hablar de un tema que me apasiona, el síndrome del impostor. Ahora vamos a hablar un poquito de eso y por supuesto nos vamos a expandir con él y a explayar un montón para profundizar con alguien que verdaderamente es un experto en ese y muchísimos otros temas. Así que desde este lugar, gratitud infinita a Daniel Colombo que haya venido aquí a hacer este vivo con nosotros. Antes quiero recordarles que todos los programas que venimos haciendo hace ya no sé cuántos meses están subidos en mi canal de YouTube, así que podés subir ahí y cliquear aquel nombre del programa que te resuene. Son todos invitados de excelencia, todos invitados del primer nivel que han venido a compartir su conocimiento, la información y su sabiduría sobre temas diversísimos, o sea, muchos temas diferentes. Vos fíjate, algo resuena, hace clic y entra. Seguramente hay algo ahí para vos. Este es nuestro humilde aporte, nuestra humilde contribución a toda la gente que de forma gratuita tenga acceso a información de altísima calidad, de mucha sabiduría, y que es solo a la vuelta de un clic poder conectar con profesionales increíbles que han venido a compartir este tiempo aquí con nosotros. Otra cosa que les quiero decir dentro de los parroquiales diarios es que no se olviden que está mi libro ya en todas las plataformas digitales del mundo y se llama De la manipulación afectiva al chantaje emocional. Fíjense que tienen que poner todo el título, o ponen directamente Silvia Chediek y ahí lo encuentran porque hay títulos similares y que no vayan a derivarse a otro link. Ahí es De la manipulación afectiva al chantaje emocional. Tenemos, como les digo, un tema que a mí me apasiona y no es un tema del síndrome del impostor que yo haya manejado hace mucho tiempo, pero sí padecido hace mucho tiempo. Y eso es lo que me parece más novedoso, poder haber conectado con un concepto que, si bien es cierto, no es tan nuevo, data de 1978, donde fue conceptualizado por dos psicólogas estadounidenses. Pero para mí lo novedoso fue decir, como a tantos, seguramente les va a pasar cuando nos escuchen a nosotros, a Daniel y a mí hablar, o a otra gente que se haya puesto en contacto con este concepto. Nos ha pasado, o nos pasará, o nos está pasando, y eso dicen los estudios. Todos hemos pasado por el síndrome del impostor. Yo levanto la mano como primera, me pasé muchos años sintiendo lo que el concepto del síndrome propone. ¿Qué propone? La persona se siente que es una impostora. ¿Qué significa esto? Es un fraude. No es realmente lo que ella muestra ser, ni tampoco lo que la gente percibe. Lo que ella es no lo puede atribuir como un logro personal, sino que es la casualidad, la suerte, la ayuda de terceros o, peor aún, su capacidad de engaño. Entonces, anda por el mundo subestimando la capacidad perceptiva del resto. ¿Por qué? Porque todos ven lo que no es real. Solo esa persona sabe
que es un fraude, que es una impostora, que en realidad no sabe tanto como creen que saben, no es tan buena como creen que es, y que en algún momento se va a destapar la olla. Es como si tuvieras una pelota, ¿viste esas pelotas grandes de playa abajo del agua? Y te ocupás de empujarla para abajo con mucho esfuerzo y como si fueran varias y que tenés miedo todo el tiempo que en algún momento te explote en la cara. Es más o menos esa sensación. Por eso estás como en un estado de alerta todo el tiempo que en algún momento te van a descubrir. Y tenés una tendencia a no poder aceptar los halagos. ¿Por qué? Porque como vos sos un engaño y la verdad no se dieron cuenta que todavía no sos todo lo que te ven y te ocupás de mostrar que sos, los halagos no te entran. Entonces, eso sí, una crítica y la tomás toda. ¿Por qué? Porque es como que se dieron cuenta. Una crítica mata 1000 halagos, dice el dicho. Y en este caso está muy bien aplicado. La realidad es que la persona vive en un estado de ansiedad, de alerta, de hipervigilancia permanente, porque no puede verse como capaz, talentosa, que tiene dones y competencias y habilidades con las cuales merece el lugar donde está. Y esto le pasa a mucha gente, gente de altísimos cargos, donde exhiben cargos donde creen que no merecen estar en ese puesto y que en algún momento se van a dar cuenta. Actores, artistas, de todos, todos han pasado, pasarán o están pasando, dicen los estudios. Así que yo lo que te invito es que escuches atentamente lo que vamos a hablar y lo que por supuesto un experto nos va a contar, porque seguramente te vas a sentir identificado. Es muy difícil que no lo hayas pasado. ¿Por qué? Porque en esta sociedad donde estamos tan atados a los diferentes estereotipos, fíjate el estereotipo de juventud y belleza que nos vende la sociedad hoy, en donde tenemos que esforzarnos, sacrificarnos, exigirnos en ser eternamente jóvenes, lindos, bellos, atractivos. Entonces la sociedad de consumo nos vende un montón de herramientas como maquillajes, adornos para lucir mejor. Esto nos desconecta cada día más de nuestro verdadero ser esencial, nuestro auténtico ser, en donde estamos maquillándonos, disfrazándonos, poniéndonos máscaras para ser lo que se espera que seamos y cumplir con las expectativas de una sociedad estereotipada que nos pide que seamos otra cosa. Esto me hizo acordar mucho, yo viví unos años en Estados Unidos y me hace acordar mucho a los pinos de Navidad. Yo amaba las Navidades en Estados Unidos porque los pinos son reales y son esos pinos preciosos, majestuosos, imponentes. Vos los ves ahí parados con esa majestuosidad, exhibiendo su perfección, sabiéndose perfectos. Y nosotros los humanos necesitamos decorarlo. Y le ponemos guirnaldas, le ponemos con luces multicolor, le ponemos de todo, pero ves al pino inmutable. El pino se sabe maravilloso, bello, bello en su esencia. Él no necesita ese decorado, nos deja a nosotros jugar con el decorado, pero él no pierde el contacto con quién es o con qué es en su verdadera esencia, en esa belleza auténtica y esencial. Eso es lo que nosotros estamos a veces sumidos y olvidados, en donde nos maquillamos tanto. Y no hablo del maquillaje real, no, hablo de muchos otros maquillajes que usamos como adornos para ocultar, porque creemos que no es suficiente quien verdaderamente somos. Fíjate que acá hay creencias muy importantes, que son creencias disfuncionales, y la más importante es la creencia de yo no soy suficiente. Es una creencia en donde me paro en un lugar en donde me siento siempre menos, en donde me tengo que esforzar para hacer más o para estar a la altura de los desafíos. Y esas creencias de yo no soy suficientemente buena, talentosa, capaz, linda, querible, lo que quiera, llená el blanco vos, pero esa creencia hace que todo el tiempo yo me sienta menos. Son creencias disfuncionales que generan, por supuesto, sesgos perceptivos, donde me veo a mí misma como menos. Y el sesgo perceptivo, además, lo extiendo a los otros, en donde no puedo concebir su capacidad perceptiva, la descalifico, realmente no le doy lugar, porque creo que yo puedo engañar a todo el mundo. Esto realmente es un trabajo que hay que hacer en profundidad para revertir todas estas creencias que son básicas en el ser humano. La creencia de yo no soy suficiente me lleva al miedo, al rechazo y al abandono. Miedos troncales,
de todo ser humano. Por lo tanto, nos esforzamos para evitar justamente ser rechazados y ser abandonados. Es un trabajo que vamos en profundidad al cambio de creencias disfuncionales, al menos empezando a cuestionarlas. Esto yo les recomiendo que si ustedes se sienten muy identificados con esto, como esto tiene que ver con niveles altos de ansiedad y estrés, mucha desconfianza de uno mismo, mucha inseguridad, que a veces puede terminar en lo que se llama indefensión aprendida. Haga lo que haga, no lo voy a lograr y me puede terminar llevando a una depresión. Les sugiero que si se sienten identificados con esto que vamos a hablar hoy, que pidan ayuda. Hay muchos profesionales talentosos para ayudarlos, para poder redimensionar estas creencias y ajustarlas a la realidad. Bueno, sin más, voy a presentar a mi invitado porque qué honor que tengo hoy de poder presentar a mi querido, estimado profesional, Daniel Colombo. Él es de Argentina. Daniel es facilitador y master coach ejecutivo, especializado en alta gerencia, profesionales y equipos. Es comunicador profesional, conferencista internacional, autor de 31 libros. En LinkedIn es Top Voice América Latina. Es coach certificado y miembro de John Maxwell Team y de la ICF. Y es mentor honorífico de la Red Global de Mentores. Escuchen cómo Daniel se define porque es maravilloso. Me veo como una persona común con ciertos dones y habilidades. Soy un comunicador entre los hombres, un abre puertas del conocimiento y del desarrollo del potencial de las personas. Soy una persona resiliente, disciplinado, enfocado y consciente. Trabajo mucho conmigo mismo desde hace al menos 40 años, diariamente. Me veo y soy, al mismo tiempo, el pibe del pueblo, allá, Maipú, en provincia de Buenos Aires, que andaba en bicicleta corriendo de la escuela a los 8 años para ir a la radio a hacer su primer programa diario. Soy también el solitario, que le gusta disfrutar del silencio y de su propia compañía. Soy también el amigo, que escucha más que hablar en las reuniones con los amigos. Soy también el que escribe cuanta idea se me pasa por la cabeza para que en algún tiempo o años después se convierta en algún proyecto o actividad. Soy un buscador y soy un creador, innovador, sensible. Si fuese por las inteligencias múltiples de Gardner, soy muy musical. Adoro todo tipo de música, es insustituible en mi vida. Soy finalmente el simplificador. Me gusta lo práctico, lo útil, lo concreto, aunque no le esquivo a filosofar y adentrarme en otros laberintos del pensamiento y la reflexión, aunque privilegio que eso sea útil tangiblemente para mí y para las demás personas. Así me veo y soy, entre tantas otras cosas. ¡Qué placer! ¡Feliz cumpleaños, querido Daniel Colombo! ¿Qué tal, Silvia? Qué gusto estar con vos hoy compartiendo este espacio, y justo en el día de mi cumpleaños que estoy cambiando de década, así que un gran ¡Opa! honor poder celebrar juntos. ¡Qué lindo! ¡Qué felicidad! La verdad que hayas elegido este vivo para festejarlo. Imagino que habrás estado haciendo muchas otras cosas como es habitual en vos durante el día, pero que hayas terminado tu día, al menos laboral, de esta manera, para entrar en este espacio, que lo hacemos desde el corazón. Y desde el corazón te decimos feliz cumpleaños y gracias por estar acá, querido Daniel. Muchas gracias, Silvia. Y metiéndonos en el tema que traías, te estaba escuchando muy atentamente porque yo también tengo que levantar la mano, o las dos manos en este caso, por haber padecido muchísimos años del síndrome del impostor. Esto que conocemos desde finales de los años 70, categorizado, pero que es algo que siempre está presente en muchas personas o ha estado, y probablemente quienes lo hemos atravesado también lo vamos a vivir a futuro, porque es algo que puede ir modificándose y cambiando y puede aparecer en determinados momentos. Tiene que ver, por un lado, desde mi perspectiva, con algunos aspectos de inseguridad interna y también con mucha expectativa puesta en el afuera. ¿Qué dice el otro? ¿Qué va a pensar de mí? Si estaré a la altura de las circunstancias, si lo que voy a decir es apropiado para el momento, o conectado tal vez con algunas experiencias traumáticas de infancia, como ha sido en mi caso, que las he trabajado y elaborado a lo largo de los años. Cállate,
no hables porque los chicos no dicen esas cosas. Entonces todo eso me va sumiendo en una perspectiva un poco distorsionada acerca del espejo interno que todos tenemos, que nosotros no vemos, como dice la PNL, ¿no? Nosotros no vemos el mundo como es, sino que vemos el mundo como somos nosotros. Y en esa distorsión que podemos tener en el espejo interno es donde aparece esta sensación de hoy se van a dar cuenta que soy un fraude, hoy se van a dar cuenta que no soy tan bueno como la gente piensa, hoy se van a dar cuenta que no tengo tantas habilidades para tal cosa. Y quisiera traer una reflexión, Silvia también, por supuesto, porque atravesamos esto, entonces es que de esto se sale, digamos, de esto se sale trabajando internamente, por eso Silvia invitaba a conectar con profesionales. Considero que los mejores profesionales en este caso son los psicólogos, los psiquiatras específicamente, pero psicólogos, todos terapeutas certificados que los van a ayudar, no los coach como mi caso, porque realmente puede haber cuestiones que tienen basadas en la personalidad y cuestiones que tienen que ver con que hay que ir revisando la línea de tiempo. Hay una cosa, Daniel, que me parece que sí, los coaches trabajamos muy bien también. Vos no te olvides que yo siempre digo que soy psicóloga y no puedo dejar de ser coach y viceversa, pero los coaches trabajamos muy bien todo el tema de las creencias Claro. disfuncionales, buscar la evidencia y argumentar la creencia opuesta. Creo que los coaches saben cómo trabajar la creencia de yo no soy suficiente muy bien. Y esto tiene que ver con esta plataforma distorsionada de cómo nos vemos. Como muy bien dijiste, tiene que ver con traumas de la infancia o con tan siquiera interpretaciones de la infancia. Vos fíjate que en mi caso, por ejemplo, mi padre siempre decía que yo era la mejor, la más inteligente y la que tenía que siempre descollar en la familia porque era la única que le gustaba estudiar. Esto a mí me llevaba a una exigencia de parte de la mirada del hombre, del padre, ¿no? Que es la mirada de la autoridad, a exigirme siempre más, hacer más para estar a la altura de lo que él esperaba de mí, porque él decía que yo era la más inteligente, la más capaz y la que debía llegar a formaciones académicas y vaya a saber a qué. Él quería en la puerta mi hija la doctora, ¿no? Entonces, la verdad que eso, fíjate vos hasta qué punto, él quería que yo fuera algo así como doctora y a mí me llevó casi a extremos de elegir una carrera que le gustara a él, no a mí. La cuestión que esto es lo que genera estas distorsiones cognitivas en donde, fíjate, ya sea porque te trataron o te menospreciaron y vos interpretaste que no era suficiente, o te exigían ser la mejor, lo cual siempre te sentías que no llegabas. O sea que ese trabajo me parece que es fundamental para salir de este síndrome del impostor. Sí, coincido con vos y no había captado bien la mirada del aporte que podemos hacer los coaches sobre el síndrome del impostor, por eso me permití recomendar a los psicólogos, pero sí es cierto que desde el mundo del coaching hay muchas cosas que se pueden trabajar y que no necesariamente tienen que ver con un proceso psicológico extremadamente extenso o muy, muy complejo. Y en mi caso particular quiero contar la experiencia porque he hecho terapias, psicoterapias durante 30 años con distintos terapeutas, que la verdad que ha sido un proceso muy, muy interesante de autoconocimiento y de profundización en mí, sobre todo por una infancia bastante dura, traumática, así como tiene aspectos maravillosos que hoy me he permitido recordar durante todo el día, por el día de mi cumpleaños, pero he podido trabajar en la terapia esas cosas. Y logré atravesarlo trabajando mucho más en lo que yo hago muy bien. Entonces, yo tenía una gran creencia instalada en mi cabeza de que tenía que superar todas las debilidades de mi vida y todos los aspectos no tan contributivos para poder realmente enfocarme en hacer muy bien las cosas que hago muy bien. Tenía que desarmar todo eso que me faltaba. Era como tener la mirada de este vaso que tengo acá, ¿no? Como hablamos habitualmente, o miro el vaso medio vacío o el vaso medio lleno. Yo miraba siempre el vaso medio vacío y cuando se trataba de mí, te diría que si tenía mitad de agua, como en este caso, yo veía que había un poquitito de agua. Sí. Entonces todo esto lo veía vacío. Entonces, un enorme trabajo por Sí. dentro. Y lo empecé a trabajar potenciando mis fortalezas. Es decir, dándome cuenta de en qué cosas tengo determinados talentos, dones, capacidades, habilidades,
conexión, vibración con determinadas cosas, y eso lo potenciaba. El año pasado tuve una experiencia maravillosa de aprendizaje junto a uno de mis grandes maestros más recientes, que es John Maxwell. John Maxwell, para quienes tal vez no lo conozcan, es un gran referente internacional en temas de liderazgo. Tiene casi 100 libros escritos. John es una persona de 80 y pico de años, pero que tiene una vitalidad, es un orador espectacular. Y estuve estudiando en su universidad todo el año pasado y soy miembro de su institución, del John Maxwell Team, un miembro certificado, y trabajo dentro del equipo de John Maxwell. Y John un día reveló una clave que me encanta compartirlo aquí con ustedes, que me pareció maravillosa. Y dice: olvídate un poco de tus debilidades. Enfócate más en tu potencial, en todo lo que ya estás haciendo muy bien. Y trabaja el 80% del tiempo en mejorar eso que estás haciendo muy bien. Dedícale después el 15% del tiempo, 80 más 15, 95% del tiempo, ya vamos acá. Dedícale el 15% del tiempo a adquirir alguna habilidad para mejorar el 80% que ya haces muy bien. Y solamente trabaja el 5% del tiempo en tus debilidades. A mí me pareció maravilloso. Me cambió el paradigma en el que yo venía viviendo. Y miren que tengo horas y horas y horas de entrenamiento y trabajo personal y desarrollo de mi liderazgo y demás, y eso me cambió la ecuación. 80% trabajar en hacer mejor, dedicarle tiempo para hacer mejor lo que ya hago muy bien. 15% adquirir una habilidad nueva para mejorar ese 80%, 5% del tiempo en las debilidades. ¿Qué te parece esto? Me parece maravilloso, porque aparte condice absolutamente con mi mirada, mi perspectiva acerca de cómo trabajar con mis pacientes y mis coaches. Yo no hago foco en lo que les falta, hago foco en lo que tienen, porque cuando haces foco en lo que les falta, lo único que haces es reforzar la carencia. Esto es un poco también en algunos encuadres de la psicología, en donde la persona habla y habla y habla de sus dramas, y lo único que hace es reforzar, y las neurociencias nos mostraron ya que eso se refuerza neurológicamente, son rutas neuronales que se refuerzan de tanto que las repito, es como que cada día me entierro más en ese lugar. Entonces yo a mis pacientes muchas veces los dejo, por supuesto, expresar su dolor inicial, porque por algo vienen, están sufriendo, hay algo que no pueden, están tristes o están en una situación estresante. Pero luego rápidamente voy sacando el foco y vamos poniendo al potencial que tienen, a dónde quieren llegar. Y esto va cada vez poniéndose más chiquito, y en esto que vamos haciendo crecer, esto se empieza a trabajar solo. Pero coincido absolutamente con la mirada de Maxwell, porque justamente tiene que ver con dejar de poner el foco en lo negativo, en lo oscuro, en la carencia, en lo que falta, para abrirnos a la potencialidad que está ahí, que no la veo en tanto me sigo enroscando en la ruedita del hámster del drama y el sufrimiento. Así que estoy totalmente de acuerdo, me encantó cómo te lo puso además, tan claro. Hace tiempo escribí un artículo sobre el síndrome del impostor que se reprodujo en muchos medios. Yo todas las semanas escribo en 20 medios de Argentina e internacionales, y tomé el ejemplo de algo que estuve investigando sobre la vida de Michelle Pfeiffer. Michelle Pfeiffer, la famosa actriz de Hollywood, estaba en pleno furor de su carrera, iba a grabar, a filmar todos los días la película que creo que era Atracción Fatal, ¿no? Que se convirtió como en un boom de taquilla, y ella todos los días iba en su auto al estudio diciéndose: hoy es el día que se van a dar cuenta que no soy la actriz que ellos piensan y que soy la cajera que empezó a trabajar hace 10 años y que no merezco tener los premios, ni el reconocimiento, ni la celebridad que tengo en este momento. Fíjense que cuando nosotros hablamos con nosotros mismos, y según algunas estadísticas tenemos aproximadamente unos 12.000 diálogos rumiantes con nosotros por día, estamos todo el tiempo conversando con nosotros, y eso es un signo de razonabilidad. Está muy bien conversar con uno mismo. Ahora, si el tenor de lo que nosotros nos decimos internamente está atravesado por pensamientos que son no contributivos, o criticándome en exceso, o poniéndome como excesivamente crítico conmigo mismo o misma, es probable que lo que obtengamos es exactamente ese resultado en la realidad. Porque lo que necesitamos modificar es, de alguna manera,
nuestra mente subconsciente para después esos pensamientos llevarlos a la conciencia y desde ahí ejecutarlo en forma de ideas, acciones, cursos en los que vamos desarrollando nuestros proyectos, nuestra vida. Pero si tenemos un alto porcentaje de pensamiento negativo adentro nuestro, es muy difícil que lo podamos lograr. Por eso que una gran herramienta para trabajar, por lo menos desde mi perspectiva, como un aporte, es enfocarnos en las acciones contributivas, reparadoras de esa parte nuestra que de alguna manera tenemos distorsionada para poder trascenderlo y salir para adelante. Por ejemplo, una herramienta que a mí me funcionó mucho es trabajar el perdón. Es trabajar el perdón, pero no solamente hacia mi padre particularmente por aquellas cuestiones de la infancia o hacia el resto del entorno familiar que estaba presente en ese momento, sino también trabajar el perdón de mi juicio hacia mí mismo. No es que perdono solamente el hecho, sino perdono el juicio que yo me digo hacia mí mismo, donde yo a veces me autocastigo diciéndome o que soy una mala persona, o que no merezco lo mejor, o esto mismo que estamos hablando, ¿no? Hoy se van a dar cuenta de que no tengo tal vez autoridad para escribir tantos libros como he escrito, o cosas por el estilo. Y es algo con lo que convivimos cotidianamente, de vez en cuando aparece. Por ejemplo, debo confesarlo, yo trabajo generalmente con CEOs, con presidentes de empresas, ese es mi enfoque profesional como coach, y hay personas que te desafían profesionalmente, te ponen en un nivel donde vos tenés que estar súper pilas, súper activo, muy actualizado, súper rápido para poder acompañar a las personas, porque no es solamente el formato tradicional del coaching de hacerle preguntas, sino también de saber vibrar con lo que la persona necesita para acompañar ese proceso en el que está la persona. Y a veces he sentido por momentos, un instante, como estaré yo habilitado o estaré con la capacidad para poder acompañar a esta persona. Inmediatamente me traigo el recuerdo del síndrome del impostor y digo, sí, yo estoy habilitado, tengo el conocimiento y que dude alguna vez de mí no significa que sea incapaz, porque el síndrome del impostor te coloca en el lugar del incapaz. Como que no puedo, no sé, no voy a alcanzar tal meta, tal objetivo, están todos equivocados, no puede ser lo que me están diciendo. Y entonces llego con una tremenda turbulencia interior emocional por no permitirme simplemente la capacidad de simplemente silenciarme, por ejemplo, ante lo que me digan los demás, recibirlo, no juzgarlo, no analizarlo tanto, simplemente recibirlo. Por eso que es un gran ejercicio cuando te elogian, por ejemplo, simplemente escuchar, permitir que la otra persona diga todo lo que quiera decir y simplemente tal vez decirle gracias. Pero no empezar con, si vos supieras como yo soy, seguramente no dirías eso, y todo el cuento que nosotros nos contamos en la cabeza, porque todos nos contamos una historia en nuestra cabeza todos los días. Sí, aparte, es como que contamina todas las áreas, porque vos lo podés Sí. mencionar desde ese lugar y después te contamina las áreas de, por ejemplo, viene tu amiga y te dice, ay, qué lindo te queda eso, ay, no, esto es re viejo, no sabés, me lo compré hace 5 años. Entonces, no podés aceptar nada como bueno porque simplemente no querés merecerlo. Y vos hablabas hace un ratito de la capacidad del perdón, que me parece maravillosa, el perdonar y el perdonarme, y también sumaría a eso la aceptación, ¿no? La aceptación radical de que soy lo que soy, ni mejor ni peor, soy lo que soy aquí y ahora en este presente, dando lo mejor de mí. A veces yo veo mucho en los pacientes, en los coaches, que están aterrados de que el resultado no termine siendo de acuerdo a sus expectativas. Y yo los planto en el presente diciendo, da lo mejor de vos aquí y ahora. Asegúrate que todo lo que tenés para dar es lo que vos tenés para dar, ni más ni menos. El resultado, soltalo, porque será la consecuencia de lo que hagas hoy. Entonces, aceptar este presente de quién estoy siendo me parece como crucial en esta historia, porque el síndrome del impostor simplemente está basado en que no acepto quién soy, porque quien soy es menos, quien soy es poco, quien soy no alcanza. Entonces, si quien soy no alcanza, me tengo que sacrificar, esforzándome, siendo una persona que está sobreexigiéndose todo el tiempo para
alcanzar las expectativas de los demás, que en realidad ni siquiera son las expectativas de los demás, es lo que yo pienso que son las expectativas de los demás. Exacto. Entonces, vivimos a merced de nuestras propias creencias todo el tiempo, porque el mundo nos refleja algo que finalmente tiene que ver con lo que nosotros pensamos de nosotros. Y luego, Sí, perdón, y no solo la aceptación, sino que finalmente la gratitud. Yo sumo la aceptación, el perdón y la gratitud como una hilera en coherencia de estar agradecida de ser quien soy, agradecida de haber llegado donde llegué, agradecida de todo lo que hice para ser quien soy hoy, y eso hace que me honre siendo quien soy y no que quiera ser otra cosa. Por eso la gratitud de todo lo que hice, que fui una heroína, que fui una guerrera, que llegué hasta acá, merece mi gratitud. Y desde ese lugar poder ampliarme a los potenciales que se abran, pero desde estar agradecida de ser quien soy, no de estar vapuleándome todo el tiempo con mis propias malas opiniones acerca de mí, que es lo que decías vos, ¿no? tal cual. Me parece interesante lo que comparte Silvia y quisiera agregar ahí que en el síndrome del impostor, en definitiva, nunca nos damos el permiso de ser felices ni de conectarnos de una manera satisfactoria con ningún tipo de experiencias. Porque acá estamos poniendo relato de qué me pasaba a mí, por ejemplo, frente a un jefe o qué le pasaba a Michelle Pfeiffer cuando iba a filmar la película. Pero obsérvense que esto nos toma todo. Utilizó Silvia la palabra contaminar y literalmente contamina todo y contamina todo el campo emocional, por lo tanto nosotros tenemos una gran distorsión entre la forma de vernos a nosotros mismos y lo que los demás pueden ver en nosotros y nosotros todavía no lo podemos reconocer. Por eso que el mejor camino es el del autoconocimiento. Y Silvia habló de la gratitud. El sentimiento de gratitud es uno de los más poderosos también para poder desandar el camino del síndrome del impostor. ¿Por qué? Porque cuando no hay gratitud, automáticamente entramos en sufrimiento. Hay un filósofo colombiano que me gusta leer mucho, que se llama Gerardo Schmedling, que dice, para superar el sufrimiento, el mejor antídoto es la gratitud. Y es entrar en la gratitud, inclusive por eso que yo pienso como percepción que me está generando sufrimiento, porque soy yo y estoy atravesando ese proceso vital con todo lo contributivo y lo no contributivo, o con todo lo positivo y negativo como hablamos habitualmente. Lo que pasa es que la cuestión es que no existe lo positivo y lo negativo, sino que son nuestras percepciones de cómo nos vemos a nosotros y cómo afrontamos las situaciones lo que define ese tono, de positivo o negativo. Por eso que la gratitud es un gran antídoto a la contaminación. Sería como la vacuna a esa contaminación negativa que muchas veces nosotros mismos nos tiramos encima. Y puede venir tal vez por cuestiones muy duras de la infancia, por haber asistido a episodios muy dolorosos que nos han quedado marcados de por vida, y por eso también es interesante poder plantearnos la posibilidad, si estamos muy trabados en algo, de iniciar algún tipo de proceso de autoconocimiento para ayudar a destrabar o por lo menos encontrarle sentido a alguna de esas circunstancias para conciliar ese espejo interno que nos está mostrando deformados. ¿Vieron esos parques de diversiones? Por lo menos había cuando yo era chico, ¿no? Que ibas y te ponías en un espejo y el espejo te mostraba todo deformado, o si eras Tal cual. delgado te mostraba muy obeso, o de pronto te mostraba excesivamente delgado y demás. Bueno, ese mismo parque de diversiones lo tenemos nosotros adentro, ese efecto del espejo, y de la mayor claridad en la que nosotros nos veamos reflejados en nuestro interior, que viene a ser la dimensión del ser nuestro, mejor nos vamos a llevar conciliando esa imagen externa que queremos proyectar. Porque la persona que hace cuando vive el síndrome del impostor, vive fingiendo, se convierte en un autoimpostor hacia afuera también. Empieza actuando y haciendo como si, ¿comprenden esto? Pero por dentro siente un gran vacío, un gran dolor, mucha pena. No es extraño que las personas terminen de pronto sus carreras profesionales por esa imposibilidad de verse en ese logro que los demás reconocen, pero la persona no lo puede ver. Entonces siempre falta algo, ¿sí? Por eso, por ejemplo, es un rasgo muy frecuente en las personas muy autoexigentes, que llevan la exigencia como en extremo todo el tiempo. En cambio, si fuese el caso de alguna de las personas que nos están viendo hoy, podrían enfocarse en la excelencia,
que es como el rango paralelo a la exigencia, pero sin tanto costo personal. La excelencia es hacer lo mejor que sabemos y podemos con todos nuestros dones, talentos y habilidades, con los recursos que tenemos en cada momento, poniendo el 100%. Lo que le saco es esa carga de peso, ¿sí? Y dije carga a propósito, ¿no? Porque es como un peso que Sí. llevamos encima que no nos permite disfrutar. Por eso a veces las personas extremadamente exigentes no se dan permiso de saborear el logro, ¿sí? ¿No? No saben disfrutar y justamente es lo que vos decías, ¿no? Está tan relacionado con lo que decía hace un rato yo, esta cuestión de dar lo mejor en el momento presente y luego soltar los resultados, porque los resultados dependen de un montón de otras cosas, pero si yo sé que hice lo mejor desde mi excelencia, que es lo que describías vos, aquí y ahora, en este momento, yo sé que los resultados me van a ser mucho más fácil aceptarlos tal y como llegan, porque yo di lo mejor. Pero cuando estoy atada, como muy bien decís, encadenada a esa sobreexigencia, es como que la sobreexigencia está directamente relacionada con el miedo, por supuesto, y con la ansiedad. Y ahí aparece el control. Entonces, cuando yo estoy atada a la sobreexigencia, lo que quiero es controlar el resultado. Y esto aumenta mis niveles de estrés, de ansiedad, de preocupación, porque no hay nada que podamos controlar. Lo único que podemos hacer es estar haciendo lo mejor que podamos en este momento, sabiendo que hay muchas variables que no vamos a manejar ni controlar y que los resultados dependen de eso más lo que hicimos. Pero si el resultado no condice con nuestras expectativas, pero sabemos que hicimos lo mejor posible, dado nuestros recursos, trabajando desde la excelencia, como dijiste, podemos aceptar los resultados como sean, sin sufrir la decepción de que no estuvieron alineados con nuestras expectativas. Pero desde el síndrome del impostor, nosotros estamos todo el tiempo exigiéndonos y queriendo controlar lo que los otros piensan acerca de nosotros. Es el control, una de las cadenas más tremendas que padecen y padecimos y padeceremos los que estuvimos en el síndrome del impostor. Querer controlar lo que el otro piensa, querer controlar los resultados, querer controlar cómo el otro nos ve, para que esté alineado con lo que nosotros creemos que debería haber para que nos quiera, para que nos acepten, nos reconozcan, para que nos digan que estamos a nivel. Y eso es imposible. Esto es como las pelotas de la playa, querer mantenerlas mucho tiempo abajo del agua. Tarde o temprano te explotan en la cara. Y te explotan muchas veces desde niveles de estrés extremos que terminan lamentablemente afectando tu salud. Y ya lo sabemos hoy, ¿no? Sí, sí, yo tuve de hecho una experiencia relacionada con el estrés por esa autoexigencia extrema conmigo, que por supuesto también la trasladaba a los demás, pero todo Claro, partía de esa sensación de no ser suficiente, no exacto. ser suficiente para la demanda y querer satisfacer toda la demanda. Otra cosa habitual en el síndrome del impostor que observo incluso con muchos de mis clientes, coaches, es que las personas están muy enfocadas en querer satisfacer la opinión de los otros. Están muy, muy enfocadas en lo que los otros dicen y lo toman como una palabra santa, aun cuando eso lo lleve a tener más exigencia personal, porque obviamente como no se reconocen valiosos, aptos, hábiles para determinadas cosas, buscan como esos puntos de referencia externos. Cuando vamos tirando esos hilos invisibles que nos van atando a los demás, generamos situaciones también de dependencia emocional, ¿sí? Por eso que el trabajo acá no es solamente decirme día a día, bueno, vamos adelante, yo puedo superar esto, sino ir más profundo para ver de dónde viene eso, ¿sí? O tal vez cuál fue la voz desautorizadora que tuvimos alguna vez en nuestra vida que hoy no me permite internamente que yo me autorice a disfrutar las experiencias. En mi caso tengo muy claro quiénes eran esas voces a las que yo presté tanta atención inconscientemente desde la infancia que tuve y demás, que después me llevó mucho tiempo de alguna manera desprogramar, descontaminarme de esas voces que no me estaban ayudando a tener la vida de plenitud que quería para mí. Y lo logré y lo logro, lo cual no significa que de vez en cuando patine, porque todos pegamos patinadas. Es así. En el Derrapamos todo el tiempo. derrapamos todo el tiempo, el proceso de autoconocimiento no tiene fin. Se va No, el último día con nuestro último suspiro. Fíjense que incluso la función de la neuroplasticidad del cerebro
funciona hasta el último día de nuestra vida. Quiere decir que la capacidad regenerativa de las neuronas, de generar nuevas redes neuronales, conectarse para traernos nuevos resultados, inspirarnos, motivarnos y demás, o todo lo contrario también, está hasta el último día de nuestra vida. Antes se pensaba que no, que ya cuando uno cumplía 60, 70 años ya empezaba a decaer esas funciones. Pero si las estimulamos, podemos lograr que esas funciones estén activas todo el tiempo. Por eso me encantaría entregar por ahí en los últimos minutos, si te parece bien, Silvia, Sí, algunas herramientas de qué por podemos supuesto. hacer con el síndrome del impostor, además de lo que venimos hablando. Exacto, me encantaría. Una primera herramienta es tal vez empezar a hacer lo que yo llamo como el mapa de drama. Voy a hacer un mapa de drama. La persona con síndrome del impostor tiene la tendencia a tener mucho drama en su vida o a hacerse drama por la mayoría de las cosas. No es necesario que te subas a todos los buses, metro, colectivos, como le decimos en Argentina, todo el tiempo. ¿Por qué? Porque hay situaciones que son contributivas para ti, otras que no son contributivas, y ahí está la sabiduría interna donde yo puedo elegir no conectarme con el drama. Pero si sos una persona que es muy dramática o que viene con situaciones muy duras de la vida y demás, escribí, lleva un diario de drama todos los días, de lo peor que se te ocurra de vos, de lo que vos pensás de vos y demás, y los minutos siguientes, hay un momento que le pones la firma al drama, ¿no? Como que es tuyo, y después te das 2, 3 minutos para escribir el diario de gratitud del día. Ese diario de gratitud, así sea una sola palabra por la que vos das gracias, va a ir disminuyendo la potencia de ese drama que escribiste y potenciando tu fortaleza. ¿Sí? Por favor, no me creas nada de lo que estoy diciendo, simplemente practicalo. Son herramientas que yo he puesto en práctica y me han funcionado, por eso las transmito. Esto hay que comprobarlo simplemente haciéndolo, ¿sí? No es solamente Absolutamente. escuchándolo. Hay que ensayarlo, hay que practicarlo cotidianamente. Entonces, ¿por qué sirve el diario de drama? Para, de alguna manera, desahogar esa carga de drama que no tengo dónde volcarla. Porque si las otras personas vienen y me elogian, por ejemplo, y me dicen, mirá, que, o a Silvia, ¿no? Que la conozco de otros ámbitos y otros eventos que hemos hecho juntos. Silvia es organizada, es sistemática, te refuerza la información de una manera clara, sencilla, y Silvia está ahí como atajándose, si fuera el caso de Silvia, ¿no? Pero me lo pueden decir a mí también, como diciendo, eso no es para mí, no, yo no me veo de esa manera todo el tiempo. Le estoy poniendo un bloqueo a una energía que viene de buena onda, como decimos habitualmente, que es positiva, que te puede ayudar para crecer. Entonces, lleva tu mapa de drama como para hacer catarsis, para canalizar todo eso y conectate al mismo tiempo. Hace un switch en un momento y te conectás con la gratitud. Y la gratitud no tenés que agradecer grandes cosas. La gratitud es hoy tener conexión a internet y por eso nos estás viendo. La gratitud es decir, tengo una casa y un techo o pasé por una situación muy difícil y tuve la fortaleza para salir adelante. Y acá estoy. Estoy parado, parada de nuevo sobre mi propia fortaleza, no sobre mi debilidad. Qué bueno, a mí me encanta todo esto porque yo sé que hay gente, mucha gente que debe estar sintiéndose identificada en este momento escuchándonos y seguramente muchos que en algún momento harán clic y nos escucharán atemporalmente. Y creo que lo que vos decías recién es tan valioso desde el lugar en donde cómo nos sumimos en un diálogo interno que yo a veces digo, si yo le hablara a mis amigos así me quedo sin amigos, porque nos empezamos a maltratar de una manera como basados un poco en esto, ¿no? En la creencia de que no fue suficiente lo que hice, debería haberlo hecho mejor y estamos, a ver, nos quedamos como enterrados en el juicio del otro. Y vos hablabas hace un rato de esto de que nos espejen. El otro nos espeja algo lindo desde la buena onda, como dijiste, y cuando estamos muy sumidos en el síndrome del impostor, simplemente no lo podemos escuchar porque consideramos que el otro está equivocado, no nos ve, el otro no nos ve, lo que ve es nuestro engaño, lo que ve es lo que yo quiero que vea, o sea, fíjate la descalificación por la capacidad perceptiva del otro, el otro está viendo esto que acabas de decir y yo no lo puedo tomar, es un pesimismo negativista resistente en donde digo, el otro está equivocado, entonces simplemente no lo puedo escuchar. Ahora, no te cuento si mañana Daniel me critica.
Entonces digo, uy, Claro. ¿qué hice? ¡Ah! Esa sí la tomo toda, te digo con puntos y comas, te la tomo toda. O sea, ¿por qué? Porque ahí es donde se activa esto de, se dio cuenta que no soy lo suficientemente buena. Y esto es lo que nos da la pauta de cómo estamos encerrados, encadenados al juicio del otro, que si es negativo, nos activa nuestra sensación de sentirnos un fraude, un impostor, porque el otro se dio cuenta. Les tiro estas ideas, Daniel, a los que nos están escuchando para que se puedan identificar. Tal vez cuando les pase de sentir que no merecen un halago, sientan, pero ¿por qué no merezco un halago? ¿Realmente no soy lo que el otro ve? Tal vez sí, y tal vez soy yo el que no lo ve o la que no lo ve. Y empezar a evaluar desde ese momento las creencias resistentes a lo bueno que hay para nosotros y empezar a quedarnos ahí evaluando esto para modificarlo, cuestionarlo, transformarlo en creencias que contribuyen y no creencias que nos llevan al derrotismo, al pesimismo, a la resistencia y al autorrechazo. Creo que es muy, muy útil todas estas herramientas que estás dando. ¿Hay otras? Sí, hay otra que practico también y la recomiendo. Puede ser un poco intimidante al principio, pero es muy sencilla de realizar. Lleva 1 minuto por día y es simplemente mirarnos al espejo, honestamente, a los ojos. Quizá te cueste mantener la mirada en tus ojos y decirte durante 1 minuto, me reconozco por tal cosa, me reconozco por tal cosa, me reconozco por tal cosa. Cosas positivas, cosas contributivas, durante 1 minuto. Y al principio puede ser que aparezcan 1, 2 cosas, y vas a ver cómo con el correr de los días, por supuesto necesitamos hacer el hábito de estas cosas, de estas prácticas para incorporarlas, vas a ver cómo vas a poder hablar 1 minuto sobre todos esos aspectos que vos reconoces en vos. ¿Qué vamos a hacer de esta manera? Ir disminuyendo esa carga del sentimiento del síndrome del impostor que nunca me deja conforme, porque siempre tengo que estar todo el tiempo como más y más y más y vas a poder conciliar esa distorsión interna. Que me parece que es sumamente interesante y como bien decís, al principio puede ser como estresante esto de pararme ahí hasta ni siquiera que me salga algo como la gente, ¿no? Digo, ¿qué Sí. tengo para reconocer? Y eso es un poco el cambio de paradigma. Hay Mm. tanto que agradecer de ser quien somos, de ser, como digo, las heroínas y héroes de nuestra propia vida, guerreros, sobrevivientes, llegamos donde llegamos. Tener este sano orgullo por ser quien somos y aprender a reconocernos en ese viaje del héroe que hemos hecho y hemos Mm. llegado a esta instancia, creo que es maravilloso como primer paso. Me pareció fantástico esto de reconocernos a nosotros mismos, porque luego cuando el reconocimiento viene desde afuera, lo podemos tomar, lo podemos Exacto. aprender, porque ahora no podés, cuando estás muy sumido en el síndrome del impostor, no podés tomar ningún reconocimiento, porque para vos es un engaño, es mentira, el otro no te ve. Ahora, cuando vos empezás a reconocerte, ¿qué pasa? El mundo te espeja lo que pasa dentro. Entonces el mundo empieza a espejar ese reconocimiento que ahí te va a ser más fácil comprenderlo, aceptarlo, tomarlo y aprenderlo. Vos sabés que una de las herramientas que para mí en este caso son muy útiles también es cuestionar nuestras creencias. Esto de Ujú. decir, ponerle al menos un signo de interrogación. No, yo no sirvo para nada. No sirvo para nada. Y que ya cuando me hago la pregunta, parece que simplemente salen respuestas. Bueno, sí, sirvo, para esto sirvo. No, para esto me sale bien. Bueno, esto y me empiezo a sorprender que yo misma puedo encontrar respuestas de que sí, soy talentosa para esto, porque el síndrome del impostor me hace decir, no tengo talentos, no soy competente, no soy buena, y son verdades que las enterramos, les clavamos bandera y las sostenemos como argumentadoras de toda nuestra existencia. Entonces, cuando a esas verdades, que no lo son, simplemente es porque elegimos creerlas dadas las experiencias que tuvimos y las creencias que creamos, le ponemos un signo de interrogación, empezamos a debilitarlas. Ya Ujú. cuando se debilitan, le damos paso a algo que por lo menos es una pregunta, ni siquiera es una verdad, es ¿será? Y cuando abrimos el será, aparecen respuestas mucho más constructivas que las que nos estábamos dando antes como verdades absolutas.
Excelente. Me encantaría compartir otra herramienta que es trabajar siempre en enfocarnos en nuestras fortalezas. Esto de alguna manera es lo que comentábamos al comienzo de la técnica de John Maxwell. Nosotros tenemos la tendencia a estar viendo siempre nuestras deficiencias. Entonces, si cambiamos ese switch y en vez de ver nuestras debilidades empezamos a poner de relieve nuestras fortalezas, la vida se nutre de una manera muy diferente. ¿Por qué? Porque empezamos a conectar con el terreno de la posibilidad, no el terreno de la limitación. Cuando nosotros tenemos, como decía Silvia, estas creencias limitantes y las sostenemos durante mucho tiempo, se transforman en paradigmas que no nos animamos a cuestionar. Decimos, esto es así y siempre va a ser así. Y de hecho hay personas que se van de este mundo físico con grandes paradigmas que nunca se animaron a cuestionarlos. Esto es así porque es así, o es así porque mi madre me lo dijo, o mi padre me lo dijo, las personas con las que viví mi primera infancia así lo afirmaban. Y por eso que el poner en duda todo lo que sucede, el ser como cuestionadores de nuestro propio ser en el buen sentido, puede llevarte un camino introspectivo muy, muy útil para poder atravesar mejor esta sensación displacentera de estar como viviendo en un mundo paralelo que es la que produce el síndrome del impostor. Maravilloso. Vos sabés que lamentablemente nos vamos quedando sin tiempo, como siempre pasa, y yo quisiera hacer chicle, pero no podemos, y no quiero dejar de mencionar que Daniel Colombo fue uno de los 42 ponentes del primer congreso virtual del miedo a la acción que hicimos allá por el 2019 con mi socia y amiga Mónica Villarreal, que fue un éxito increíble. Y además contamos no solo con el aporte de Daniel, sino que fue nuestro embajador. Date cuenta qué nivel de confianza puso en nuestro evento, que luego fue un éxito increíble. Sumamos como 20.000 personas de todo el mundo hispano y latinoamericano, y la realidad que fue maravilloso. Yo te invito a que si te interesa saber un poquito más de este congreso, puedes entrar a mi web www.silviachdiek.com. Ahí hay en la primera página vas a tener un botón para hacer clic y entras a toda la información del Congreso. Está disponible, podés adquirirlo a través de ese link y la verdad que fue imperdible. Hablaron 42 ponentes de todo el mundo acerca del miedo, que además Daniel fue casi premonitorio, ¿no? Porque luego inmediatamente después vino la pandemia, que reeditamos el Congreso en mayo del 2020, en medio de la pandemia fue otro éxito increíble. Claro, hablando de un tema que fue tremendo, el miedo. Mirá si era premonitorio antes del 2020, cuando el miedo fue la emoción troncal que nos tomó a todos, ¿no? Tal cual. Muchas gracias, Silvia, por esta oportunidad de compartir, por este espacio y celebro que hablemos de estos temas porque mucha gente los padece en silencio. Aquí es muy bueno que lo podamos compartir, poner en palabras, porque definitivamente hay alternativas para poder superarlo. No tiene que ver con nuestra incapacidad, en todo caso es que todavía no tenemos la habilidad para superar eso que consideramos incapacidad, pero no somos incapaces, es simplemente que todavía no hemos encontrado la respuesta y la respuesta puede estar más cerca de lo que te imaginas. Absolutamente, estoy totalmente de acuerdo con vos. Mira, hay algunos mensajitos muy lindos. Muchas gracias por este hermoso programa, dice María Emilia. Muy feliz cumple, te dice a vos. Muchas bendiciones Muchas para gracias. hoy y para siempre. Damián dice hola. Bueno, hay tantos que nos dejaron mensajitos. Juan Manuel López está, Claudio, a ver, Edgardo Merlo. Después está Edgardo, María Isabel Zambade. Un abrazo grande. Si acá no se puede, nos vemos en el próximo. Bueno, a ver, un montón de mensajitos muy amorosos que nos dejaron para compartir acá con vos y conmigo. Y para mí fue un honor que estés compartiendo este espacio acá, Daniel, con nosotros en Desde el Corazón. Te agradezco muchísimo. Ha sido un nuevo placer hacer este programa con vos como aquella vez en el Congreso y nos seguimos cruzando y feliz de haber celebrado tu vuelta al sol aquí en nuestro programa. Así que muchas, muchas gracias por haber estado. Muchas gracias, Silvia. Nos vemos pronto.
Gracias a ustedes, simplemente decirles gracias. Gracias por haber estado, gracias por haber acompañado a Daniel y a mí en este nuevo programa. Como siempre les digo, es desde el corazón porque es para ustedes, es en contribución, en servicio a darles información que los ilumine, que les dé una perlita, que les dé una palabra de decir, esto no lo sabía o esto me puede servir o por acá puedo ir. Algo que ilumine sus corazones, que ilumine su mente, que los ilumine para tomar el camino más apropiado según el camino que su alma ha trazado para ustedes. Desde mí, solo decir gracias. Nos vamos a ver próximo lunes a las 20 horas, como siempre, en vivo. Así que ahí los veo, los espero. Que tengan una muy linda semana y nos volvemos a ver pronto. Gracias por haber compartido este espacio. Chao.